Muy buenos días, bienvenidos a Políticamente Hablando por Radio Universidad 92.1 FM. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del día de hoy, la cual es muy especial porque es el primer programa del año 2021, en donde vamos a conversar temas de interés internacional. Si bien ustedes recuerdan el penúltimo programa del año pasado, estuvimos conversando acerca de las elecciones en Estados Unidos. Y como bien lo saben ustedes, este proceso ha finalizado y se ubica a Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El día de hoy vamos a conversar con dos expertos acerca de los sucesos acaecidos el día 6 de enero en Estados Unidos. Pero antes queremos iniciar enviando un saludo muy especial al director de la Escuela de Ciencia Política, maestro Mike Rivera Contreras. También un saludo muy especial al director de Radio Universidad, maestro Carlos Melgar, a la producción de Radio Universidad, en especial a la licenciada Alejandra Acevedo y a nuestro compañero Sergio, quienes nos apoyan y hacen posible esta transmisión jueves a jueves, a pesar de los problemas que hemos tenido por la pandemia del COVID-19. Ellos siempre han estado colaborando con nosotros y haciendo posible la transmisión de este programa. El día de hoy tenemos como invitados especiales y como expertos a dos profesores muy apreciados de la Escuela de Ciencia Política, ambos internacionalistas, puesto que el día de hoy vamos a conversar acerca de cuestiones internacionales. Entonces, pues tenemos como invitados a dos internacionalistas de mucha experiencia. Y nos referimos al doctor Pablo Rangel y a nuestro compañero Aldo Bonilla. Muy buenos días y bienvenidos a Políticamente Hablando. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Aldo. Buenos días, siempre a la orden. Quisiéramos entonces iniciar este programa realizando algunas preguntas a nuestros expertos para poder ir entendiendo y analizando la coyuntura que está viviendo Estados Unidos. Una coyuntura bastante dinámica, una coyuntura bastante impredecible. Podríamos comenzar entonces hablando un poquito acerca de qué generó el malestar entre los simpatizantes o fanáticos del presidente Donald Trump. A criterio de ustedes, tal vez podríamos comenzar con el licenciado, con el doctor Rangel, y de repente también Aldo podría irnos complementando ahí con sus comentarios. A criterio suyo, doctor Rangel, ¿pudo existir un fraude electoral en Estados Unidos? Bueno, buenos días, estimados colegas, y también feliz año, ahora aprovechando que ya empezamos el 2021 con buen pie. Pues lo del fraude es poco probable porque se había desde antes ya dejado como las bases para que esto no sucediera. Pasó algo que quizá le resultó extraño a Trump en este caso y también al Partido Republicano, y es que hubo una fuerte afluencia de votantes en términos de las elecciones por correo. Y es que esto era algo que no tenían previsto. Ellos tenían previsto ganar con las elecciones normales, digamos, pero obviaron algo, y era que para el momento de las elecciones de Estados Unidos ya había sobrepasado los 300,000 muertos por el COVID, y también el número de infectados era algo gigantesco. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que estaban enfrentando una pandemia y que la gente iba a buscar los mecanismos para votar que no los comprometieran en términos de salud. Entonces lo hicieron a través del voto. Resulta entonces que los primeros resultados que empieza a recibir Trump era que él ganaba en algunos estados donde se contabilizaban los votos que habían sido directos, digamos, en las máquinas que habían llegado a votar, pero después cuando se cuentan los votos que llegaron por correo, la gente que había votado por Biden pues lo sobrepasó. Es poco probable que haya fraude. Ahora, la idea de Trump de que hubo fraude detrás de todo esto, obviamente es también la política que está detrás de todo el proceso, que no tiene precisamente que ver con el número de votos o con la voluntad del pueblo, sino que tiene que ver con los temores que existen por ciertos grupos radicales en Estados Unidos ante la llegada de quienes ellos ven como
una representación de todas sus teorías de la conspiración en carne y hueso, ¿no? Que es Biden. Entonces hay incluso iglesias que han lanzado algunos hasta videos hablando de profecías a futuro, que están hablando del globalismo de Biden y que están hablando también de la posibilidad del anticristo, que están hablando de la situación del el aborto, de las comunidades LGBTI, que lo señalan por una serie de circunstancias diciendo que es como la persona indicada para correr el apocalipsis en el mundo, ¿no? Entonces es algo bien complejo porque por un lado se está luchando con un grupo de personas que creen en la democracia, que creen en la política liberal, digamos, que Estados Unidos siempre ha tenido, y por otro lado, fuerte masa, casi son 70 millones, un poco más, de estadounidenses que creen firmemente en todo este tipo de teorías y de verdades, ¿verdad? Que al final, pues nadie tiene la verdad absoluta, pero son verdades que están un poquito más lejos de la ciencia que las otras, que la democracia y todo. Entonces es poco probable que haya fraude. Lo que sí es que hay un señalamiento de fraude que es para azuzar los ánimos y para levantar y para caldear también las animosidades en el pueblo en Estados Unidos. Y de hecho lo lograron, ¿no? Hay personas que deciden esto, creo que ya va a hablar mejor el maestro Aldo Bonilla, logran hacer que la gente pues pierda un poco la cabeza y se decida correr una protesta al estilo latinoamericana en Estados Unidos, interrumpiendo el proceso de toma de posesión, pero viendo también por otro lado cada vez que las elecciones y la verdad, digamos, y el conteo de votos la presidencia a Donald Trump y se la va otorgando y legitimando a Biden en el poder. Entonces es una cuestión como de una lucha de mundos, ¿no? De entendidos de la realidad. Por un lado, un Estados Unidos bastante precario, bastante no rural, porque hay mucha gente en las grandes ciudades que también creen eso, pero un Estados Unidos como que cree mucho en la industria cinematográfica, en la teoría de la conspiración, en otro tipo de cosas que no son precisamente las que deberían creer, ¿no? Porque en un mundo y un régimen democrático es algo muy diferente. A su criterio, licenciado Bonilla, ¿habrá existido algún tipo de fraude? Gracias, Juan Carlos, y buenos días y también feliz año nuevamente y para todos los radioescuchas. Y ahora te le escuchas con las redes sociales. Nos vamos para Telegram. Este, interesante. Yo también dudo muchísimo de que haya habido algún tipo de manipulación. Es extremadamente complejo. En la entrevista que tuvimos el mes pasado, el año pasado, hablábamos precisamente de que el sistema electoral de los Estados Unidos fue creado así por colegios debido precisamente al tamaño y la distancia. Lo que mencionaba Pablo de la cantidad de personas que votaron a favor de Donald Trump, el último dato que yo leí eran 75 millones de personas. Ese es un número considerable y hay muchos elementos dentro de esto que podrían hacer parte de otro análisis más adelante, pero en el tema del proceso de las elecciones, difícilmente consideraría yo que la palabra fraude, como Giuliani con su sudor tan excesivo la vez pasada mencionaba, fueron 60 impugnaciones legales las que se hicieron en los Estados Unidos contra el proceso. Incluso Donald Trump dijo ya de manera, como siempre lo hace, haciendo uso de superlativos, que él jamás va a aceptar que perdió las elecciones. Entonces, ya entiende él que las elecciones han pasado, que hay un ciclo que se termina el 20 de enero y difícilmente puede darse vuelta atrás. La certificación por parte de los representantes ya está hecha y mañana, o perdón, el día que se tenga que hacer la revisión, 2/3 partes del grupo de parlamentarios van a tener que decidir si efectivamente se le aplica la enmienda constitucional, ¿verdad? La 25 respecto al impeachment. Por ahí creo yo que va la cosa, pero dudo mucho de que se pueda hablar de fraude. Excelente, licenciado Bonilla. Tomando en cuenta los sucesos de la semana pasada, específicamente el 6 de enero, cabal, el Día de Reyes, ¿verdad? En Washington, ¿podemos catalogar esta situación, esta toma que se dio del Capitolio como una expresión espontánea por parte de la ciudadanía
estadounidense, o consideran ustedes que sí hubo cierta motivación o cierta agitación por parte del presidente Donald Trump? Empecemos con el licenciado Bonilla, continuamos con el doctor Rangel. Muy bien, los sucesos del 6 de enero realmente tienen también varias connotaciones muy interesantes. Un amigo mío menciona en un artículo publicado que es el día en que, bueno, también lo mencionó un senador ruso, es el día en el que la democracia perfecta y casi sacralizada de los Estados Unidos perdió la virginidad, en palabras del senador ruso. Se rompe un montón de paradigmas y yo lo que veo en ese momento es precisamente el resultado de la falta de calidad política o de liderazgo político de parte del señor Trump. La actitud que él tomó y que llevó a la decisión de los ejecutivos de Twitter a hacer lo que hicieron viene dándose desde incluso el caso del ¿cómo se llama? Del ciudadano afroamericano que fue vapuleado por la policía y que empezó allá en mayo, si no estoy mal, mayo del año pasado, en donde efectivamente el presidente menciona, miren, si hay turbas, hay balas, hay tiroteo. Y empieza una degeneración de todo lo que sucedió durante su periodo de presidente. Un manejo de las redes sociales bastante virulento, en algún momento incluso ingenuo, podríamos decirlo, pero que a un nivel como en el que estaba, causaba tantísimos fenómenos de carácter social. Hay un elemento interesante ahí y quisiera lanzarlo al ruedo, y es el hecho del votante ignorante, el votante que apaga el cerebro y que enciende estómago, hígado, corazón, y es emotivo a la hora de su proceso eleccionario. Esa tradición de que hay estados que son más republicanos que demócratas y tal, empieza a romperse porque también hay una ciudadanía culta, desde mi punto de vista muy particular, por supuesto, pero yo creo que lo que sucedió en el Capitolio es precisamente ver a un paisano vestido de vikingo, etcétera. Hay un mensaje de supremacía blanca, hay una diferencia de actitud de parte de las fuerzas de seguridad en atender el tema de las vidas negras, también atienden Black Lives Matter y este momento, entonces ahí hay bastante tela que cortar, me parece. Doctor Rangel, ¿cuál sería su opinión sobre esta participación ciudadana, entre comillas? ¿Habrá sido motivada por el presidente o será una expresión totalmente espontánea? Pues tanto como motivada por él, no sé, ¿verdad? No sé, porque al final también hay que ver de dónde viene Donald Trump, y él político no es, él es un empresario y tiene también sus ideas un poco torcidas en algunas cosas, y como muchas personas en Estados Unidos también cree en varias cosas muy particulares y muy curiosas. Más bien creería que lo que él hace es no tanto instigarlas, sino permitirlas. Y eso ahora, confluyendo con lo que señalaba el maestro Bonilla, es que en el gobierno hubo un asalto al poder por parte de grupos que anteriormente no habían estado ahí. Y es que la tradición republicana era, digamos, los republicanos son republicanos, ¿no? Pero también tienen una política eh, bastante conservadora en muchos términos, pero es política. Es decir, no es, son políticos, pues es, digamos, está Bush, está con lo que fue Reagan o lo que fueron ellos, que son políticos al final y que se forman para la política y que gobiernan desde la política. Entonces tienen una oposición política en los demócratas, y ellos pues tienen una postura de derecha y a veces de extrema derecha. Pero Donald Trump no tenía esto, él era como una versión populista de Estados Unidos, y lo que hace es permitir que estos grupos que estaban queriendo hacer política desde hace mucho tiempo, pero que no salían ni de las redes sociales ni de sus búnkers en algún lugar, ¿verdad? Que son estas personalidades curiosas de Estados Unidos, pues ahora tomaron el poder. Entonces ¿qué pasa si la gente que cree en Ortega
cree en las Illuminati, que creen no sé qué, toman el poder, pues lo que pasó el otro día, ¿no? Eso. Este señor que llegó con los cuernos resulta que se hace pasar por un chamán, ¿verdad? Entonces es un pastiche, digamos, de todas las creencias de las naciones originarias en Estados Unidos, con una idea como de brujería. Y después tiene esto es un grupo que se llama QAnon, que es un grupo que está en todo el mundo y lo que se dedican es a crear teorías de la conspiración. Entonces, Donald Trump permite que esta gente, que es gente que no hace política realmente, sino que es que podría decirse, una industria del entretenimiento popular, llegar al poder. No estoy diciendo que lo popular sea malo, pero no es para gobernar, es decir, no se hace política. Los políticos a la política y las tradiciones y el folclore a la sociedad, pues es otra cosa. Entonces, si lo quisiéramos ver ya poniéndole un poquito más de sabor a las cosas, desde una perspectiva gramsciana, lo que pasó fue que hubo un asalto desde las fuerzas culturales de Estados Unidos al poder, tomando en cuenta que la cultura de Estados Unidos es una cultura como esa, una cultura completamente eh, trivial, que tiene como base un montón de falacias y que está influenciada por los medios de comunicación y por la fantasía. Algo que resultó curiosísimo era, pero ver a este señor caminando con el podio que se había robado del Capitolio. Ese podio no se lo iba a poder llevar a ningún lugar, pero para él era gracioso y hasta se hacía ver como alguno de estos artistas que están en estas películas donde salen los típicos gringos haciendo algún tipo de tontera, pues llevándose el podio y hasta sonreía a la cámara, sin saber que estaba también sellando su futuro, porque ahora la CIA y el FBI los está persiguiendo a todos, los están despidiendo de sus trabajos y están pagando carísimo el hecho de haber ido a hacer esa desfachatez, digamos, al Capitolio. Pero es que así es Estados Unidos, así es la gente en Estados Unidos. Eso es lo que ha pasado durante todo este tiempo, en que la mano invisible del mercado, digamos, ha funcionado de manera abierta y que no ha habido muchas regulaciones ni buen gusto, digamos, ¿no? Estados Unidos es una cosa de mezcla de mal gusto en algunas cuestiones, de trivialidades, de comicidad y de fantasía y de cosas históricas a medias. Entonces es tan amplio todo eso que al final con Trump pues llegaron al poder. Entonces yo creería que Trump, él por sí mismo, con esos sus tuitazos y cosas que dice, quizá ayuda, pero quienes en realidad crearon todo esto fue la gente que estuvo, al igual que en Guatemala hay asesoría, por ejemplo, de algunas iglesias directas al presidente. En Estados Unidos estos grupos asesoraron directamente al presidente y él les permitió llegar hasta donde llegaron. Entonces él no peca, digamos, de instigador, pero sí peca por ser muy agresivo con todas estas actitudes, porque tampoco sabe ni siquiera qué hacer. Es decir, él no tiene idea de cómo regular esas cosas. Muchas gracias, doctor Rangel. Sí, licenciado Bonilla. Sí, fíjate que mencionando lo que decía Pablo respecto a este tema, aparece un elemento bien interesante. Si yo no sé si recuerdan ustedes, yo vi tal vez un programa, si mucho, no aguanté más, del reality que hizo Trump con respecto a emprendedores en Estados Unidos. El pecado de Donald Trump es aborrecer uso sus propios términos, al loser, al perdedor. Un hombre extremadamente frío, como buen empresario en este caso, bastante pragmático, pero en un fenómeno como el que está sucediendo ahorita, esos grupos que menciona precisamente el doctor, el Antifa, que también ese es otro grupo antifascista, dicen, y que al final es un grupo supremacista, discriminatorio y violento de la extrema derecha, la ultraderecha, como también, perdón, con la izquierda, que Donald Trump está tratando de instigar diciendo, a mí me parece que fueron los de Antifa. O sea, un grupo de izquierda que tiene fuerza, que también es un grupo de choque y que no sé si podría ser la antesala a sucesos que se puedan venir a dar nuevamente de carácter violento, y ya no solamente en Washington, en el día 20, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado Bonilla. Y sí, la verdad que
Es una situación bastante tensa la que se está viviendo en Estados Unidos. De hecho, se han dado a conocer noticias de cómo el FBI está haciendo ya investigaciones para precisamente salirle al paso a esos conatos violentos que están ahí, están latentes. Para algunos expertos, el deterioro de la imagen de Donald Trump ya se venía desarrollando. Para algunos creen incluso que ese deterioro de su imagen se da, de hecho, desde el momento mismo en el que empieza a ejercer la presidencia, ya empieza a generarse todo este tipo de deterioro de su imagen. Pero ¿qué consideran ustedes que fueron los elementos que intervinieron en el deterioro de la imagen de Donald Trump, tanto en su país como a nivel internacional? Empecemos, si gustan, con el doctor Rangel. Sí, Juan Carlos, cuando recién esto empezaba, creo que se detectaron muchas cosas. Y la primera es que Donald Trump era, por así decirlo, el outsider cuando quedó, ¿no? Quien se suponía que iba a ganar era Hillary Clinton. Y el Partido Republicano tampoco estaba todo con él. Digamos, había una parte que era como eh, reticente a aceptarlo como candidato, porque sabían que él iba a llegar a hacer una política que podía generar demasiada inestabilidad. Y lo primero que se puede ver en Estados Unidos cuando llega Donald Trump es que los medios de comunicación no iban a permitir que él ganara las próximas elecciones. Desde que empieza, pero la campaña fuerte contra Donald Trump. Una vez platicaba con varios compañeros y muchos decíamos, en realidad nunca supimos quién era Trump y qué pensaba Trump y qué hacía Trump, porque lo único que conocimos fue un montón de chistes y de memes y de denigración de la imagen de él, porque había un plan bien claro que decía, este señor no puede continuar acá. Pero más allá de porque su carácter fuera muy malo, lo que pasaba era que él tiene una perspectiva hipernacionalista. Y esto significa que va a romper, digamos, con algunos de los mecanismos o dispositivos que la humanidad ha hecho en los últimos años para mantener la paz. Uno de esos es la ONU, por ejemplo. ¿Verdad? Donald Trump está dispuesto a acabar con la ONU, por otro lado, y la ONU no es lo mejor del mundo, pero por lo menos es un mecanismo clientelar para mantener la paz en todos los países, para mantener el statu quo, digamos. Por otro lado, había serias rivalidades con China, y recuerden que China es un país con potencial nuclear, incluso ahora está creciendo hasta ser la potencia económica más grande del mundo. Y el peor negocio es meterse a problemas con él, pues puede desatar una tercera guerra mundial, y esta tercera guerra mundial, la próxima sí ya no la contamos, porque sería algo gravísimo. Entonces, todas estas cosas, ¿no? Varios grupos empezaron a analizarlo y se dieron cuenta que él tenía que ser defenestrado para las próximas elecciones. Es decir, a todo este pueblo ignorante, perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero el pueblo ignorante en Estados Unidos que iba a votar por él, tendrían que hacerle saber que esa no era la opción correcta. Y Donald Trump iba a utilizar todo el mecanismo del Estado para llegar a esas cosas. Entonces, si ustedes pueden ver hasta en Netflix, HBO, en Prime, en todos los canales de televisión por pago, hay series donde señalan a Donald Trump como lo peor que le pudo haber pasado a Estados Unidos. Incluso hasta lo señalaban como vinculado a Rusia, ¿verdad? A Vladimir Putin y un montón de cosas. Entonces uno dice, esto no salió de gratis, esto lo tuvieron que pagar. Y lo pueden ver en el costo de la campaña de los demócratas ahora, que triplica el costo de la campaña de Donald Trump. Es decir, tienen que cambiar eso aquí y ahora, ¿verdad? En este momento no puede continuar el por qué, porque la manera de votar de los estadounidenses puede llevar al colapso no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Y tienen que frenarlos. En ese juego democrático tienen que frenarlos. Y eso es lo que está pasando ahora. Entonces, la imagen de Donald Trump, yo me atrevería a decir que desde el inicio que toma poder o desde que ganó las elecciones, ya era una imagen negativa y que empiezan a defenestrarla de principio a fin. Es decir, no pasó lo que pasó en Guatemala, miel clásica con los mandatarios, ¿verdad? Que pasan bien un mes, 2 meses y de ahí se caen. No, ahí fue que desde un principio ya había un pacto para que él no continuara en la presidencia y no hubiera reelección. Eso se puede ver más o menos con bastante nitidez. Muchas gracias, doctor Rangel. Su opinión, licenciado Bonilla, sobre la imagen y el deterioro de ella. Yo sí creo de alguna manera que los medios tuvieron una incidencia bastante importante en el juego democrático, en
la expresión y en las opiniones en los Estados Unidos, pero Donald Trump ayudó muchísimo. Coincido totalmente con el hecho de que hubo manipulación, pero Donald Trump se llevó las palmas. O sea, él hizo realmente lo que es capaz de hacer. Su problema no es legal, su problema es político, y los términos en los que se mantuvo su relación con los medios siempre fueron negativos. La forma como él manejó Twitter fue su acabose desde mi particular punto de vista. Y el hecho de que haya sido censurado, et nunc et perpetuum, dicen los latinos, hoy y por siempre, en esa red social, le rompió su esquema, no sé si planeado o no, no me atrevo a emitir opinión ahí, su esquema de soliviantar ánimos con el ánimo de romper el esquema democrático de los Estados Unidos. Él fue su propio verdugo, me parece. Muchas gracias, licenciado Bonilla. Cuando conversamos ahorita y sale al tema esta censura que le hacen a él en Twitter y lo que está pasando en WhatsApp, a veces nos genera suspicacias, fíjese, doctor Rangel, porque uno se pone a pensar, bueno, Facebook e Instagram y WhatsApp son parte de las empresas de Mark Zuckerberg. Donald Trump está pues claramente peleado con ellos. Y ahora viene pues esta campaña que se hace contra WhatsApp. Yo sé que esto no estaba previsto en los temas que íbamos a tratar, pero de repente podríamos desviarnos un poquitito con eso. Lo que está pasando ahorita con WhatsApp, que toda la gente se está queriendo ir a otras redes sociales, ¿esto no será una especie de respuesta de Donald Trump o de la gente, el equipo de Donald Trump, como una especie de venganza porque lo censuraron en Facebook? Y de repente podríamos esperar lo mismo con Twitter, doctor Rangel. Pues es una buena hipótesis, ¿no? Es una perspectiva que podría ser, pero hay que recordar que cómo fue, por ejemplo, que ganó Jair Bolsonaro en Brasil. Él logró convocar a 60 millones de votantes a través de redes privadas, es decir, de WhatsApp. Donald Trump también ganó mucho de su protagonismo, digamos, en la política, viene de esas redes privadas. ¿Y por qué? Porque las redes privadas no tienen control. Ahora, después de ver cómo se soliviantaban los ánimos, como dice el maestro Bonilla, en Estados Unidos, en las redes sociales, el control que se está imponiendo sobre las redes sociales es mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No sé si les ha pasado a ustedes, que una vez comenta algo y la palabra es malinterpretada por los sensores de Facebook o de Twitter o de lo que sea, y le mandan a decir que dos más y le van a cerrar la cuenta. A mí me ha pasado que uno dice, yo puse tal cosa y no tenía ninguna mala intención. Entonces le dicen, si otra más te vamos a cerrar la cuenta. Y a mucha gente le han cerrado las cuentas. Porque la idea es evitar que sea utilizado estas redes con fines políticos. Pero esto va a terminar el 20 de enero, cuando tome posesión ya Biden y cuando se acabe, digamos, el protagonismo de Donald Trump. ¿Qué va a pasar? A las personas les van a vedar el acceso a todos los seguidores de Trump y se acabó, ¿verdad? Se acabó esa parte. Ahora, lo de WhatsApp y las otras redes. Lo que pasa con WhatsApp es que es una red privada que necesita ser controlada también y que es utilizada por todo el mundo y que con fines comerciales va a ser utilizada, pero también con fines políticos estratégicos de seguridad. Resulta que aparece por ahí la otra red, que es una red creada por un ruso, que es Telegram, que por cierto el mismo Vladimir Putin también ha pedido que esa la intervengan, que no puede ser libre, tan libre como parece. Entonces al final es la red rusa. Telegram es una red rusa. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la red rusa porque supuestamente hay menos interferencia que WhatsApp. Y WhatsApp, pues ahora con fines comerciales va incluso a entrar a nuestras redes a ver, ¿verdad? Cosas, a decir, a intervenir en términos de, por ejemplo, pornografía infantil o narcotráfico, terrorismo o todas estas cosas. Entonces van a entrar a revisar esas líneas. ¿Qué es lo que estamos presenciando? Creo, y eso ojalá que no sea así, ¿verdad? Porque nos ha funcionado muy bien todos estos años, es el final de las redes sociales como las hemos conocido. Porque han sido unas redes sociales con poco control. Porque en WhatsApp es un mundo inexplorado, o sea, es un mundo donde nadie regula nada.
Si ustedes han visto, se reciben fotografías, videos, hasta uno tiene conocido, pero hay gente que se dedica consuetudinariamente a mandar pornografía todos los días y uno dice, bueno, ¿por qué haces eso? Es porque se puede, porque lo dejan hacer. Pero en WhatsApp ya no se va a poder hacer eso. Pero entonces se va a quitar eso y se va a dejar esa supuesta libertad de expresión, que al final es una serie de delitos sin regulación ya regulados. Entonces, no sé qué tanto será de Donald Trump. Más bien creo que es la comunidad internacional y la legalidad internacional la que está funcionando en este sentido. Creo, no sé qué pensará el maestro Bonilla de este tema. Fíjate, hace 14 años, 15 años, tuve la oportunidad de asistir a varios foros en donde se discutió dentro del marco de Naciones Unidas la gobernanza de Internet. En aquel momento, la gobernanza pasaba estrictamente por los Estados Unidos. O sea, no había movimiento de información en la red total, no solamente en las redes sociales, sino en la red total que no estuviera bajo el esquema de la gobernanza de los Estados Unidos. Se crea el Instituto de la Gobernanza, se va para Uruguay, se dice, miren, nosotros vamos a manejar el tema, pero al final lo que ellos estaban haciendo era una labor casi de regulación en el manejo de las direcciones IP y todos estos detalles técnicos que permiten que nosotros estemos en este momento comunicados al mismo tiempo. Pero la información fluía. El elemento legal contra el elemento derechos. Era legal retirar al señor Trump de la red Twitter. Es legal que Twitter tenga una postura política. Es legítimo. Hay un esquema también interesante de debate ahí, pero al final tenemos que entender que las redes son privadas. Que nosotros querramos o no, y esa es una particular hipótesis propia, querramos o no, nosotros ya nos dimos a conocer en las redes sociales y cualquier persona con un poco de conocimiento es capaz de llegar hasta las profundidades de nuestra información, incluso saber dónde vivimos y todos estos detalles. Nuestras costumbres en el manejo de las redes y estas cosas, incluso son capaces de hacer lo que han hecho en muchos países, de violentar perfiles privados para usos criminales, abusivos y causar gravísimos daños. Las redes sociales van a seguirse liberando. Probablemente haya un sistema muchísimo más eficaz que solamente los algoritmos para detectar los temas de delito que mencionaba el doctor Ángel, pero yo sí creo que van a evolucionar. Y si vamos a Rusia con Telegram, si vamos a Suiza con Signal, si vamos con, ¿cómo se llama esta? WhatsApp en Estados Unidos, al final la información siempre va a fluir abiertamente a pesar de las cookies o sin las cookies. Muchas gracias, compañeros. Sí, disculpen que saqué un momento del tema, la charla, pero creo que era importante hablar un poco sobre esto. Volviendo entonces al tema, el Partido Republicano. La imagen del Partido Republicano se ha visto afectada, obviamente, por estas situaciones que se están desarrollando allá en Estados Unidos. De hecho, algunos creen que se convirtió en una empresa más de Donald Trump. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta imagen del Partido Republicano en este momento? Empecemos con el doctor Rangel. Pues el Partido Republicano ahorita se percibe un poco desarticulado, digamos, y lejos de la posición de Trump. Los republicanos de cepa, digamos, los verdaderos republicanos, no están apoyando a Donald Trump y a sus perspectivas. Incluso el mismo George Bush, ¿verdad? Salió diciendo que no lo apoya y que ya debería dejar las cosas por un lado y asumir su papel como político. Por otro lado está hasta mismo Schwarzenegger, ¿no? Como exgobernador de California y republicano también ha señalado eso. Y por otro lado, incluso el mismo jefe de seguridad de Donald Trump ha renunciado ya en la Casa Blanca, en el Capitolio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se ve respaldado, porque ya ven que la cosa no va bien con él y que él al final se convirtió en un líder populista, no líder de partido, porque al final el Partido Republicano solamente lo incorporó para sus elecciones.
Entonces él se transforma, por así decirlo, en un caudillo que ya no es respaldado por la clase política que lo llevó al poder. Yo creo que el Partido Republicano sigue, ¿verdad?, con toda fuerza, aunque no sé a quién van a poner ahora en las próximas elecciones. Y hay que decir algo de Trump, y es que es algo que me voy a adelantar un poquito a una pregunta que tenías por ahí también, que era la de sobre la situación de los latinos, ¿por qué votan por él? Y es que mucha gente ha hablado de la posibilidad del crecimiento económico que hubo con Donald Trump. Dice, es que este señor dio plata para los negocios, para las pequeñas empresas, y otra cosa importante, que no entró a un conflicto abierto, como han estado todos los demás presidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de latinos, los hijos de los afroamericanos no fueron a combatir a un lugar a exponer sus vidas, digamos, directamente durante este mandato. Y por otro lado, pero por otro lado, la industria armamentística se vio deprimida, porque necesitan una guerra para continuar creciendo. Entonces son como esas las sombras, luces y sombras del gobierno de Donald Trump, que al final nunca lo conocimos realmente, ¿no? Porque estas cuestiones de lo económico y de que había personas que se sentían bien con eso y que no solo lo interpretaban nada más como que estaban confundidos por haber votado por él, pero sí había un interés puntual por parte de ellos en la cuestión económica y la manera en que, según ellos, creció Estados Unidos. El problema es que los demás países decrecieron con Estados Unidos. Estados Unidos crece al interno y todo lo demás tiene como un reflejo la pérdida también económica. Incluso la cooperación internacional bajó en países como Guatemala, en el área norte, ¿verdad? El Salvador, Honduras y Guatemala se vieron también afectados por la salida de la cooperación internacional y de la ONU también retiraron capital. Entonces es complicado, ¿no? Complicado lo que pasó y cómo lo interpretan. El Partido Republicano está detrás de todo esto y creo que están evaluando hasta dónde pueden permitir que un líder como Trump vuelva a llegar o seguir en una política pactada con los demócratas, que es una política más conservadora en términos económicos, pero que mantiene el orden hasta donde vayan a llegar. No sé cómo lo ves, maestro Bonilla. Pues muy parecido. Tal vez no coincida mucho con el hecho de que no conocimos al verdadero Trump, porque yo sí me creo que él sí se destapó totalmente en su magnánima ignorancia, por decirlo sin ofender, y entendiendo el hecho de que él era un empresario, no un político. El Partido Republicano sí sale afectado por esta telenovela. Son 4 años en donde la actitud del presidente mantiene una cercanía con los postulados republicanos, pero también mantiene una distancia provocada precisamente porque fue un candidato escogido ad hoc, no porque fuera miembro del partido, y recordábamos el caso de Alfondo Porpío, en el caso del FRG, ¿verdad? Un sancarlista que se suponía de izquierda va a presidir un gobierno de la derecha en Guatemala. Ya pasando de ese hecho de la lejanía, el Partido Republicano efectivamente va a tener que cambiar estrategias, mejorar su presencia política a nivel nacional e internacional, porque su influencia mantiene como imperio, y probablemente veamos resurgir nuevas figuras en el esquema político. Ahora, licenciado Bonilla, eh, ya que el doctor Rangel hace un momento tocó el tema de los latinos, ¿verdad? ¿Por qué considera, licenciado Bonilla, que los latinos, algunos de ellos, se sienten atraídos hacia Donald Trump, incluso hasta aquí en Guatemala? Porque si nosotros vemos en redes sociales, aquí en Guatemala hay gente que defiende con vehemencia a Donald Trump. Aún así sabiendo pues que Donald Trump no se lleva muy bien con los latinos, ¿verdad? De repente también con el doctor Rangel podríamos ampliar un poquito sobre esto, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esta situación, licenciado Bonilla? Cuando vemos a latinos, pero también tenemos que regresar a los fundamentos del pensamiento y de la ideología. Hay todavía algunas mentes, Ortega y Gasset diría, el hombre masa
se maneja a través de simples postulados y siguen pensando que los republicanos son capitalistas y los demócratas son socialistas. Y desde ahí bajamos hasta nuestros muy particulares políticos que siguen manteniendo la estructura melenista, considerando a la derecha como la única alternativa para el desarrollo y la riqueza y la famosa cascada del crecimiento de la riqueza a través de la producción, etcétera. Al final yo creo que se va por ahí el esquema. Aparte de la falta, bueno, provocada también por los países de origen, de la falta de respeto a la identidad, de la pérdida del sentido de pertenencia, yo creo que el latino que se ve absorbido o es absorbido por la cultura norteamericana, principalmente la de los Estados Unidos, viene a mutar sus ideas porque al final no las tiene ni siquiera sólidas en su mente. Igual sucede en Guatemala. Simplemente una buena frase que haga bien y que dé bienestar a mi metro cuadrado es suficiente para que yo pueda defender esa postura. El latino en Estados Unidos estuvo dividido, aunque sí hubo presencia del voto latino en el marco del Partido Republicano y Trump. Me voy por el lado de la ignorancia, también con respeto. Por ahí me voy yo. Doctor Rangel, gracias, licenciado Bonilla. Sí, esto de los latinos también es un tema muy interesante. Primero, hay varias formas de ser latino, es decir, todos los latinos no somos lo mismo. Y en América Latina, incluso en los países adentro, hay una fuerte diferenciación social. Entonces, por ejemplo, Trump decía, ¿verdad? Los latinos que vienen, las caravanas, los que vienen a robar, que no sé qué, que vamos a construir un muro, que no sé cuánto. Pero los latinos que ya viven aquí y que son ciudadanos norteamericanos son mis votantes. Por otro lado, no es lo mismo todos estos latinos a los latinos que están saliendo del régimen socialista de Venezuela y de Cuba y que llegan acá y que los vamos a respaldar. Entonces, el papel, más que el discurso de Trump, que era un discurso altisonante, racista, y que en eso fue lo que, a eso es lo que me refiero cuando digo no conocimos realmente a Trump, era porque los medios de comunicación explotaban estas cuestiones. Entonces lo decían, este es fascista, este es racista, este es esto. Y se comprende porque así es como tiene que ser la comunicación, ¿no? Es una comunicación que también va segmentada. Pero operadores políticos, estos operadores políticos eran encargados de convencer a toda esta masa, dándoles a entender, miren, Trump no los va a echar de Estados Unidos si son ciudadanos legales, los van a sacar y son ilegales. Miren, en el tiempo de Obama, la inmigración ilegal fue duramente castigada, ahí fue cuando se establecieron aquella jaula donde envolvían a los niños en papel aluminio, pero ahora no, incluso la deportación ha bajado, decía él, ¿verdad? Decía, ha bajado ahora en esos tiempos. A quienes no estamos recibiendo es a la gente que sale expulsada de sus países por la ineptitud de sus gobiernos. Para los latinos que estaban allá, decían, tiene razón, ¿verdad? Ya no va a venir nadie a quitarnos la oportunidad. Tenemos una oportunidad con él. Ahora con el COVID, si estábamos trabajando y todo, nos están dando, incluso él propuso que se les dieran $2,000 a cada familia para el COVID. Entonces son medidas populistas que enganchan a la gente. En realidad yo no culparía a los latinos que votaron por Trump, ni creería que son más o menos inteligentes. Al final, lo que hicieron fue ver su conveniencia. Y como ellos conocían todas esas cosas, incluso muchas personas ahora me han dicho aquí en Guatemala, me dicen, mire, ahora que Donald Trump no quedó, yo creo que el impacto económico para Guatemala va a ser negativo, porque los demócratas van a hacer lo mismo que hizo Obama, de sacar a la gente que estaba trabajando allá y la van a mandar de regreso. En cambio, con Trump logramos la cifra récord de remesas en este año, que fue el año de pandemia. Esas son las ideas, porque dicen, nosotros vamos a lo real, a lo que está ahí, mientras que con nosotros ven otro tipo de cosas. Entonces, creo que hay un grupo, una sección de latinos que somos nosotros, que estamos en un mundo más influenciado por las redes sociales, por las noticias y por todo este tipo de información, que sí nos parece negativa la imagen de Trump para con los latinos. Pero hay otros latinos que viven allá que, pues, que votaron por él, ¿no? Que sí les parecía sus ideas, lo que estaba haciendo. Incluso en Texas muchos latinos votaron por él. En Miami todos votaron por él porque sí veían respaldadas sus necesidades
económicas y la posibilidad de seguir creciendo económicamente. Y por otro lado hay algo más, ahora sí confluye también con lo que dice el maestro Bonilla, que es la cuestión cultural. Más que miedo al socialismo, lo que les utilizaron fue el miedo al aborto, a la comunidad LGBTI, al satanismo y a cualquier cosa que no fuera religiosa, al feminismo también, ¿no? Porque tienen mucho temor. Los latinos en general pues tienen un temor ahí inoculado por la misma religión que desde el bautizo pues se nos inocula y después va creciendo y al final se transforma en una persona misógina o homófoba o cualquier cosa. Pues eso, ¿verdad? Es lo que él explotó, esos valores cristianos, los valores cristianos tan conservadores que existen en nuestra comunidad internacional, ¿no? Muchas gracias, doctor Rangel. Licenciado Bonilla, tomando en cuenta pues el recorrido político de Donald Trump que culminan en esta pues toma del Capitolio y el apoyo de estos grupos de extrema derecha en Estados Unidos y pues todos los sucesos que nosotros pues ya hemos conocido. ¿Qué consecuencias le podría traer a Donald Trump todo esto? ¿Cuál podría ser el futuro político de Donald Trump? Desde mi punto de vista, hay dos posibilidades. La primera es la sombra de la historia, como dijo Schwarzenegger, ¿verdad? O sea, el título del peor presidente de los Estados Unidos no se lo va a quitar, dijo. Y efectivamente siendo republicano, ¿verdad? Pero hay un ego muy fuerte. Yo no vería lejos la posibilidad del nacimiento de un estandarte político partidario en Estados Unidos, financiado o apoyado por el señor Trump. Me voy por ese extremo, que haya la posibilidad de que él simplemente siga haciendo lo que ha sido durante toda su vida, menos pagar impuestos. Y de ahí la posibilidad de que cree un grupo. Acuérdense que él se siente valorado por lograr 75 millones de votos. Para él eso es un logro y su ego se recompensa con ese sentido de que, bueno, tengo 75 personas que son mi país, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Gracias, maestro Bonilla. ¿Su opinión, doctor Rangel? Pues sí, es muy interesante. O sea, yo me atrevo a decir que eso va a depender de la política de los demócratas. Si los demócratas logran estigmatizar a Donald Trump de una manera fuerte, digamos, o lo hacen ver como lo peor que pudo haber existido, es muy probable que estemos viendo ya en Donald Trump un cadáver político. ¿Por qué? Porque eso pasa en todos los regímenes. Por ejemplo, pasó en Ecuador con Abdalá Bucaram. ¿Se recuerdan de Abdalá Bucaram? Abdalá Bucaram sale expulsado y todos los gobiernos que llegan tienen que, primero, quitarle la posibilidad de expresarse y segundo, estigmatizarlo. Y entonces ahora pues todo el mundo dice, este señor no, ¿verdad? Y todavía sí hay gente que es bucaranista, quiere que él regrese. En Guatemala está el caso de Jorge Serrano Elías, que es otro que también fue estigmatizado y que hasta ahora pues ya con el tiempo va tratando de regresar. Y tal vez en Estados Unidos va a pasar lo mismo, viene la revancha demócrata, que va a ser una revancha de la comunicación. Entonces va a estigmatizar a Donald, van a invertir buenos recursos en eso, en estigmatizarlo, en hacerlo ver mal, que no es muy difícil, ¿verdad? Porque él, como dijo Aldo, ¿verdad? Da de sí para todo tipo de cosas. Y entonces, al implantarle esa otredad negativa, digamos, sí lo van a lograr. Ahora lo que creo que también puede pasar, y eso sí es algo un poco más grave, es que esta revancha incluya, por ejemplo, deshacerse de los simpatizantes de Donald Trump. Recuérdense que en regímenes, por ejemplo, de extrema derecha o de extrema izquierda, siempre que se habla de los extremismos es algo que no puede permitirse en la democracia. Es decir, no todas las posturas pueden ser permitidas, incluso las posturas las más radicales siempre tienen que ser erradicadas, porque estas posturas rompen con la democracia. Si esto lo hubieran hecho en la Alemania de Weimar, por ejemplo, si no hubieran permitido que los nazis llegaran al poder, las cosas hubieran sido muy diferentes para la humanidad.
En el caso de Trump, creo que hay muchas personas que lo están viendo ya desde esa perspectiva. Entonces, dicen, ese señor, aprendimos la lección de la Segunda Guerra Mundial, no es posible que ahora vuelva a darse otra vez. Entonces, yo creo que estamos viendo a partir del 20 de enero la presencia de esa es mi hipótesis, ¿verdad? Y podemos apostar algo ahí a ver, para ponerle sabor. Creo que va a ser Donald Trump como un cadáver político y que nunca más va a regresar a las arenas de la política en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Rangel. Licenciado Bonilla, maestro Bonilla, ¿podríamos atrevernos a hacer una proyección de cómo va a ser el gobierno de Joe Biden? A su criterio, ¿cómo considera que va a ser ese gobierno? Bueno, la, la ventaja para el análisis de ese tipo de situaciones es que el sistema todavía funciona con pesos y contrapesos. Allá sí está claro que hay un sistema judicial que tiene que ser respetado. Hay una fortaleza en, me parece que es la Cámara de Representantes la que tiene mayoría demócrata. Eh, las condiciones desde el punto de vista de Guatemala o triángulo norte, como mencionan, probablemente no sean muy distintas. Me inclino por razón natural a tener la esperanza que Biden tenga un poco más de presencia e interés en los países en donde se genera la problemática migratoria para ellos y se ataque de verdad. Lo mencionamos en la entrevista anterior, ¿se recuerdan que yo creo que es más oportuno atacar la raíz del problema migratorio que atacar la consecuencia? Es más, hay un meme en donde los mexicanos están diciendo que ahora sí van a pagar y van a construir el muro porque se quieren alejar totalmente de las ideas de Trump, pero viéndolo desde nuestro particular punto de vista, como nación, veo pocos cambios. Ojalá la perspectiva económica no decrezca, sino realmente se incremente. La pandemia tiene una gran presencia todavía. No sabemos de qué manera esto va a continuar. Los virus de corona mutan anualmente, por eso es que siempre se tiene que estar poniendo uno la inyección contra la gripe cada año que piden los médicos. La situación en el futuro yo no la veo tan distinta con la presencia de Biden, pero tengo la esperanza que haya una mayor atención hacia las causas de la problemática migratoria, empezando por la gravísima corrupción que nos está ahogando. Muchas gracias, maestro Bonilla. ¿Su opinión, doctor Rangel? Sí, confluyo también con lo que señala Aldo, ¿verdad? De esto de lo económico, que es algo que no se sabe qué va a pasar, pero lo que sí va a darse y es un cambio a nivel discursivo. Eso es muy probable que pase. Entonces va a ver que algunos grupos que quizá tuvieron bastante caja de resonancia en los gobiernos, en el gobierno anterior, y que en este gobierno también han tenido cierta caja de resonancia, la van a perder. Es decir, que ya no va a estar tan presente el discurso este de las derechas extremas, de no al aborto, por ejemplo, o todas esas cosas que han estado por ahí, que han sido permitidas por el gobierno de Donald Trump. Entonces creo más bien que sí va a haber un impulso para algunos otros temas. Por ejemplo, podemos hablar de justicia transicional, podemos hablar también de derechos LGBTI, podemos hablar también de derechos de las mujeres, pues, de derechos de los migrantes. Es decir, el área de derechos humanos no se va a ver castigada y se va a ver motivada, por lo menos a nivel discursivo. Pero el problema con el discurso es que el discurso en acciones es inconsistente. Es decir, si yo digo que hago, es pura retórica, pero al final se necesita más plata, se necesita más gente, contratar más gente y más cosas. Entonces, y lo que veía también, y mucha gente teme, es una vuelta de, por ejemplo, algo como la CICIG a Guatemala, ¿verdad? La lucha contra la corrupción. No creo que vaya a haber una vuelta de la CICIG a Guatemala. Lo más probable es que sí haya un fortalecimiento de nuevo de algunos proyectos que habían quedado pendientes, como los del sector justicia o de cosas así. Y en temas, por ejemplo, como lo que está haciendo el gobierno, la transparencia, es probable que haya algún tipo de ayuda. Ahora, en lo económico, como recalco, ¿no? No sé qué irá a pasar, porque es probable que el mismo gobierno de Biden sí lance
una encerrona total para poder contener el virus. ¿Y qué significa, por ejemplo, que Estados Unidos se encierre por una semana? Eso en términos económicos sería grave también para todo el mundo. Digamos, por desgracia, nosotros nos vimos beneficiados por las medidas irresponsables de no cerrar un país, pero al final lo económico no se deprimió tanto y logramos pues más o menos salir, pero ahora si lo cerraran sería algo complicado. Pero también sería la única manera de contener la pandemia, porque en Estados Unidos es una cuestión brutal, el número de contagiados al día, están hablando ya más de 4.000 muertos al día, y es una cosa de contagios que se van hasta los 300.000 contagios por día, es algo increíble, ¿verdad? Y es fuerte, y la inmunidad de rebaño no llega. Entonces, son muchas cosas, ¿no?, que hay que evaluar. Como dice Aldo también, con Biden, pues tampoco se ve un cambio sustancial en muchas cosas. Aunque por lo menos que a nivel cosmético creo que sí va a haber algunas transformaciones. Y al final, pues pareciera que eso es lo que más influye, ¿no? Y lo que nos hace percibir la realidad desde otra perspectiva. Esto suena hasta goebbeliano, ¿verdad? Es decir, la gente cree en lo que le dicen, más no en lo que hacen. Entonces es algo complicado. Muchas gracias, doctor Rangel. Siempre es un gusto compartir con profesionales de tanta experiencia como lo es el maestro Bonilla, el doctor Pablo Rangel, quienes amablemente aceptaron la invitación a participar en este primer programa del año 2021. Muy agradecido con usted, doctor Rangel, maestro Bonilla, muy agradecido por haber aceptado esta invitación a Políticamente Hablando, y a nuestra audiencia también les agradecemos la preferencia por su programa Políticamente Hablando. Hasta la próxima.